Hola a todos y todas, mi nombre es Valeria Núñez Valencia, soy de Observatorio Mira y hoy vamos a conversar sobre una ley que marca un antes y un después en materia de equidad de género y también de poder económico en Chile. Y esta es la ley 21.757, más conocida como Mujeres en Directorios. Y para hablar un poco más sobre esta ley, hoy nos acompaña Verónica Bravo, con quien vamos a analizar qué dice la ley, por qué surge, las implicancias reales que tiene. Así que, Verónica, muchas gracias por estar aquí y por favor, te doy a ti el pase para que tú te presentes como corresponde. Gracias, Valeria. Un gusto estar compartiendo contigo este podcast y conociendo más de lo que significa esta ley para nuestro país. Bueno, particularmente voy a presentarme más. Mi nombre es María Verónica Bravo Cabrera, con más de 25 años de trayectoria profesional, de profesión ingeniero comercial. También tengo un MBA y he trabajado por ya más de 10 años en materias de género, particularmente implementando en distintas organizaciones y de diversos rubros una norma. En este caso, es una norma que es chilena y es pionera en el mundo, y es la NSH 3262, que seguramente muchos de ustedes han escuchado hablar de ella. Y esta norma impulsa dentro de varios indicadores el tema de la mayor participación femenina en puestos de toma de decisión. Entonces, un tema que ya se viene trabajando desde hace un tiempo. Eh, Ahora, la diferencia obviamente es que esta norma es voluntaria, a diferencia, digamos, de esta ley que ya pasa a ser obligatoria para las empresas, en este caso, que reportan a la Comisión del Mercado Financiero. Claro. Eh, bueno, Sí. sí, perdona, Valeria. No, continúa, continúa, por favor. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Antes de esta ley, ¿cierto? Los directorios en Chile eran espacios fuertemente masculinizados, con baja presencia histórica de mujeres, con datos de concentración masculina, también con redes de poder y también con sesgos culturales. Y esta baja participación, yo me atrevo a decir, ¿cierto?, que no obedece a una falta de talento femenino, sino a barreras que son más bien estructurales, de redes cerradas, de formas tradicionales, por ejemplo, de hacer selección. Por lo tanto, es muy relevante hablar de este tema, ya que la conformación de los directorios de las empresas tiene un impacto directo también en la calidad de las decisiones. Y esto obviamente nos impacta en la economía país, en la sostenibilidad de las empresas. Entonces, esto ya no es un tema, perdón, solo simbólico, porque cuando todos piensan parecido, ¿cierto? O también pasa que deciden parecido. Y esto impacta en la calidad de las decisiones y en el manejo de riesgo y de la sostenibilidad de las empresas. Claro. No está de más también recordar, ¿cierto?, que si bien las mujeres hoy día representamos más del 51% de la población, solo un 22% participa en directorios de grandes empresas. Mm. Sí, de hecho, cuando estabas comentando respecto a que bueno, más o menos cuando siempre hay un directorio conformado por las mismas personas y que se toman las mismas decisiones, me acordé mucho cuando estaba la tramitación de cuando era un proyecto de ley, se discutió en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género y de la Cámara de Diputadas y Diputados en su oportunidad y fue a exponer un gerente general de una empresa muy conocida en Chile, es decir, una caja de compensación, y que ellos contaban su experiencia que ellos en 2019 enfrentaron una crisis económica muy grande. De hecho, estuvieron a puertas de quebrar. Y parte y empezaron a ver, bueno, ¿qué hacemos? Hay que salvar esto y dicen que gran parte de los cambios estructurales que tuvieron fue precisamente incorporar a mujeres en directorio. Ellos ya, de hecho, ellos iban a exponer como un ejemplo de empresa que sin esta ley ya estaba trabajando de esta forma. Y era impresionante los cambios que habían logrado. De hecho, imagínate, pasaron de 2019 a estar en una crisis económica brutal a 2023, es decir,
un poco, solamente 4 años después, a reportar ganancias muy por encima de hecho, tuvieron ganancias históricas y ellos lo asociaban precisamente a haber incorporado a mujeres en directorio, porque eran mujeres que tenían otra visión del negocio, que tenían una mirada mucho más amplia, de la calidad de vida de los trabajadores mejoró y ellos se mostraban como un ejemplo de precisamente lo que tú dices. Cuando están conformados siempre por las mismas personas, las ideas terminan siendo siempre las mismas. Entonces, cuando Así es. incorporamos esta mirada distinta, la mirada de las mujeres, claro que se ven cambios y cambios muy significativos. Y a propósito también, por ejemplo, lo que tú decías respecto a que hoy en Chile las mujeres son que conforman directorio de un número muy inferior, el Sí, 22%, creo que me dijiste. Si lo llevamos a un contexto internacional, también estamos muy por debajo de países, por ejemplo, de la OCDE. Y eso claramente nos lleva a replantearnos, bueno, eh, es necesario empezar a incorporar mujeres, pero ¿cómo lo hacemos? Y así también va surgiendo la necesidad de esta ley. Ahora, ya habiendo como hablado de un contexto más o menos general del panorama, podemos empezar a entrar un poco más en materia respecto a esta ley. Em, ¿Qué es lo que establece concretamente la ley 21.757? ¿Qué es lo que cuáles sí, son los aspectos que tú más destacas de esta norma? sí. Bueno, para cerrar un poco el punto que tú planteabas, efectivamente a nivel internacional hay un consenso, ¿cierto?, de que em, esta baja presencia de mujeres no es neutra, y que organismos internacionales como la OCDE, ¿cierto?, la CEDAW, han sido bien tajantes en decir que cuando la autorregulación no funciona, el Estado de alguna manera tiene que intervenir. Sí. Y no como un castigo, sino como un mecanismo, ¿cierto?, de fomentar, potenciar, corregir, Mm, ¿cierto? Adoptando estas medidas que son de alguna manera una palanca para garantizar, ¿cierto?, esto que se busca, que esta mayor diversidad, esta mayor igualdad de oportunidades, ¿ya? mm, Y de ser así, ¿cierto? Por eso a veces se establecen estas cuotas, ¿verdad? mm, Bueno, tú decías, pero hay varios países que ya recorrieron este camino sí. antes que nosotros Mm, y los resultados muestran mejoras reales en mm, todos los ámbitos, en profesionalización de directorio, en transparencia, en gobernanza. mm, Entonces, qué bueno que estemos en este estadio. Bueno, entrando, ¿cierto?, en materia, que lo que tú dices que establece esta ley. eh, la idea central es bien simple, porque dice que ningún sexo puede concentrar el poder completo de, en este caso, un directorio. mm, Entonces, la ley fija un límite máximo que en régimen es 60% para personas de un mismo sexo, en los directorios, hay que aclarar, de sociedades anónimas abiertas y fiscalizadas por la Comisión del Mercado Financiero. claro. Y además es de carácter progresivo. Mm, También es importante entender que no designa personas, sino que regula reglas para un acceso más equilibrado con una implementación gradual. claro. Ya vamos a ver lo que es esta implementación gradual. Mm, Entonces, en concreto, aplica, ¿cierto?, a las sociedades anónimas abiertas y a las sociedades anónimas especiales fiscalizadas por la CMF, eh, donde las personas de un mismo sexo no pueden exceder el 60% del total de los miembros de los directorios. mm, Entonces, los estatutos de estas sociedades deben contemplar mecanismos para alcanzar este cumplimiento, ¿ya? claro. Eh, que debe estar en proporción al momento de la elección, en la junta, digamos, que hacen de accionistas. Ujú, Entonces, la ley se refiere a una cuota máxima sugerida. claro. Su implementación es gradual, donde los primeros 3 años la sugerencia, porque esta ley sugiere, ¿ya?
sí, establece una cuota de 80% mm, y desde el cuarto año un 70%. claro, Ya a partir del séptimo año va a ser de un 60% y ahí de manera permanente, ¿ya? Entonces, em, ¿qué va a hacer la CMF? Evaluar permanentemente también el cumplimiento de la normativa a partir de los 6 años de su publicación, siguiendo los indicadores que ha contemplado esta ley. Entonces, va a determinar ahí qué empresas que no adoptaron esta cuota sugerida se les podría aplicar, por ejemplo, una cuota obligatoria, claro, de forma igual transitoria por el periodo de 4 años. mm, Entonces, si cumplen, después pueden volver al régimen de la cuota sugerida, ¿ya? claro, Y lo otro que establece así como a grandes rasgos, ¿cierto? Es que las empresas deben justificar de forma pública si adoptan o no la sugerencia de esta cuota de género, ¿ya? claro, Eh, y es como lo que se llama el cumple o explique, porque claro, estas mm, sociedades van a mm, tener que, ¿cierto?, dar explicaciones cuando no estén cumpliendo esta cuota que se establece como una sugerencia, ¿ya? sí, Em, entonces van a tener que dar razones, fundamentar y poner esta información a disposición pública mm, en su propio sitio web y también obviamente va a ser publicada por la CMF. mm, Em, para cuando se cumple, ¿cierto?, el porcentaje que recomienda esta ley, la CMF va a listar también en su sitio web la información de aquellas sociedades que sí están cumpliendo con este porcentaje. mm. De hecho, es muy interesante lo de que tienen que bueno, fundamentar las razones e informar las razones del por qué no cumplen, porque eso me imagino, tú que estás mucho más involucrada con el tema de la empresa, me imagino que también eso va generando una imagen de empresa que, 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 Exactamente. que es muy Aquí importante. Ah, sí, de fondo opera, ¿cierto?, el tema reputacional, finalmente. exacto, sí, Entonces, aquí va a haber un tema, ¿cierto?, en que las empresas tampoco van a querer quedar expuestas, ¿cierto?, claro, o incomodarse frente, claro. ¿cierto?, a esta información. Ujú, Entonces, em, ahora, es importante también tener claro que esta implementación gradual ujú, comienza el 1 de enero del 2026, o sea, ya comenzó, claro, ¿ya? recién. Mm, Eh, Ya el 2028, ¿cierto? Van a poder tener un 80, entre el 2029 y el 31 un máximo de 70 y desde el 2032 un 60. Igual yo siento que es un plazo mm. quizás un poquito hasta amplio, Ah, ya, lo consideras pero, muy amplio, pero ya. es que imagínate, tienes desde el 26 al 32, Sí, 6 años. 6 años, Ah, claro, ¿cierto? Para ir adecuando. Entonces, claro, ahora, pero en mi experiencia esta gradualidad es necesaria, ¿cierto? Porque sí, permite que las empresas se puedan adaptar, mm, modifiquen sus procesos de búsqueda, por ejemplo, de talento, claro. que se preparen de verdad, que amplíen Mm, sus redes, que revisen también cómo eligen efectivamente hoy día a su directorio mm, y busquen talento también fuera de los círculos de siempre, por así decirlo. sí, Y entonces, en la práctica, lo que yo veo es que esta ley obliga a hacerse preguntas también un poco mm, incómodas, pero de esta forma es la única manera de que se produzcan avances y está comprobadísimo a nivel de los países, como tú decías, de la OCDE. claro. De hecho, durante la tramitación recuerdo precisamente uno de los grandes comentarios que surgían o críticas que surgían de quienes no estaban a favor de esta norma era que beneficiaba a unas pocas. Que dentro de las mujeres directoras o que podían conformar directorios era un número muy, muy, muy pequeño. Pequeño. Claro, entonces que era una ley que al final beneficiaba solamente a un grupo,
muy elitista, muy específico, que no beneficiaba a todas las mujeres. Y por eso planteaban oponerse, porque, por lo que te decía. Pero también es necesario que las leyes, si bien por supuesto que abarquen la mayor cantidad de personas posible y que beneficie a más personas, pero también es necesario recurrir a estas normas para regular estos aspectos tan que pueden ser considerados pequeños, pero que sin duda pueden generar un cambio significativo también al interior de las empresas, porque de hecho también a propósito de lo que te comentaba de la empresa que fue a exponer, que ellos ya estaban implementando este sistema, decían que además de los reportes económicos y las mejoras, la calidad de vida de sus trabajadores también había mejorado significativamente porque las mujeres también traían otra mirada de cómo trabajar, de cómo desenvolverse con los trabajadores, de los beneficios para los trabajadores. Entonces, al final también es una norma que de cierta forma también va llegando a mejorar la calidad de vida de las y los trabajadores, porque cuando tú tienes una mirada distinta de cómo dirigir, te vas poniendo en otras situaciones, tienes esa apertura que te permite tomar otro tipo de decisiones que van beneficiando a tus trabajadores. De hecho, por ejemplo, este gerente general que fue a exponer dijo que él no habría llegado a su puesto si en el directorio no hubiese mujeres, porque él había estudiado en un instituto, no en una universidad. Pero el directorio tuvo Mira, esa visión amplia de decir, bueno, pero veamos también salir del círculo, salir de la caja, pensar fuera de la caja y también hasta incluso en esas cosas. Pero recuerdo mucho que muchas personas diputados diputadas que se oponían, lo planteaban como una norma que solamente beneficiaba a algunas. Pero tú también nos dices que es necesario de todas formas. sí, Aunque, sí. Y mira, lo que te comentaba, mm, la norma chilena, esta que yo he trabajado por muchos años, ujú, eh, es una súper herramienta, una potente herramienta que sin duda si hay empresas que reportan a la CMF que ya tienen esta norma van a tener hasta avanzado porque ya hay una cultura de la igualdad de oportunidades, de la equidad, de la mayor participación de las mujeres, de la diversidad en general. mm, Entonces, es súper potente. Yo no sé qué empresa la que tú dices, pero si ellos están certificados en esta norma, en la NSH 3262, y tiene un mm, impacto no solo a nivel, cierto, de una mayor participación, sino que la norma esta habla, porque tiene un nombre largo, dice, es mm, un sistema de gestión de igualdad de género, pero fíjate lo que viene, y conciliación de la vida laboral, familiar y personal con mm, corresponsabilidad. ¿Y qué quiere decir eso? O sea, es bien largo esto, sí, pero no deja de ser potente e importante, mm, porque lo que hace es que transformar cultura, exacto. mejorar ambientes de trabajo, Sí, porque en el fondo hace cambios organizacionales, hace mm, mirar las cosas de manera distinta mm, eh, y te genera que las empresas empiecen a generar conciencia y mm, a veces, yo te digo, o sea, honestamente, de las empresas que yo he trabajado, muchas lo hacen por obligación. mm, ¿Ya? Pero no mm, por convicción, pero en el camino se van transformando y se van dando claro. cuenta de que esto efectivamente es un, eh, tiene un impacto virtuoso, un impacto que Exacto. va a generar mejores resultados, mejores ambientes de trabajo, mejora la atracción de talento, mejora la retención de talento, mejora el compromiso de las personas con Mm, su organización, genera orgullo, sentido de pertenencia, o sea, hay un montón de cosas que se van produciendo porque eh, sin duda este es un tema que es social y un tema que es un intangible, ¿cierto? sí. Pero hay que tratar de transformarlo en algo tangible. Mm, Entonces, finalmente las personas también sienten el orgullo de trabajar en empresas que no solo se preocupan, ¿cierto?, por los resultados financieros, por así decirlo, sino que mm, también incorporan, ¿cierto?, dentro de su gestión un tema o un ámbito que es más social.
¿verdad? Que en el claro, fondo es una realidad que nos acompaña en las organizaciones, en la casa, ¿cierto? Porque estamos hablando de la conciliación de vida, trabajo, familia y vida personal. claro. Sí, de hecho, finalmente las leyes como esta, lo que buscan es precisamente generar un cambio cultural y que en un Así momento es, no sea necesario que exista esta ley porque ya va a estar tan incorporado en el subconsciente de las personas que va a ser algo muy natural. Pero así es. lamentablemente es necesario, eh, no sé si forzarlo sea la palabra, pero es necesario tener estas normas que nos establezcan de cierta forma una obligación, porque si no, lamentablemente, no vamos a llegar al punto en que nos gustaría llegar, en donde las mujeres Así realmente es. estén en espacios de decisión importante. Porque lamentablemente en el mundo laboral, la arquitectura del mundo laboral está diseñada por personas que no cuidan. Las mujeres tenemos esencialmente el rol de cuidados y eso ya nos dificulta mucho poder acceder eh, a puestos laborales quizás o puestos de mayor decisión o de mayor importancia. Entonces, si no tenemos este tipo de normas que nos lleven hacia allá, quizás de una forma, eh, no sé si forzada, pero que nos vayan direccionando hacia allá, no vamos a hacerlo, no vamos a avanzar por nosotros solos. Lamentablemente es así, la historia lo ha dicho así, no es un Es que, mira, capricho. sí, cuando tú decías y hablamos de las experiencias internacionales, Mm, también hubo, cuando se implantó en otros países este mismo tipo de cuota y de ley, muchas mm, empresas dijeron, o países, nosotros no queremos subirnos a esta cuota porque nosotros queremos hacerlo voluntariamente y cumplir. Y quedó demostrado que no lo cumplieron mm, claro. y que no avanzaron, o sea, No, no avanzaron en sí, lo que se esperaba. Sí mm, avanzaron las que habían adoptado, ¿cierto?, esta normativa o esta legislación. mm, Bien, claro, no, ya está demostrado que lamentablemente hay que ir por la vía de poner la, un poco de presión, sí, sí. hay que poner un poco de presión precisamente para que se generen esos cambios. Ahora, ¿tú crees que esta ley, va a asegurar automáticamente la igualdad de género en las empresas? No, indudablemente no puede asegurar automáticamente esto porque lo que hablábamos, es un proceso de transformación cultural, es un proceso lento, es un proceso donde hay que adecuar muchas cosas a nivel de la organización, no solo como cultura, sino que también como proceso, como sistema, Mm, como gobernanza, ¿ya? claro, Entonces, hay que adecuar varias cosas, por eso que la mm, ley, si bien va a ayudar, para mí no es suficiente, ¿cierto? no Te sé, dice, cumple o explique, ¿cierto? claro, Entonces aparece este concepto, pero en la práctica significa, si cumple, perfecto, si no cumple, explícalo públicamente, eso te expone, ¿cierto? claro, Em, entonces, ¿qué es lo que va a generar esta ley? La transparencia hoy día pesa y pesa mm, mucho, ¿cierto? mm, Los sí, inversionistas, los clientes, clientas y la opinión pública miran estas señales. Entonces, de alguna manera va a ayudar mucho porque este cumpla o explique no es tan blando, es una forma, podríamos decir, inteligente de presión reputacional. claro, Entonces, eh, la transparencia finalmente va a funcionar como un tipo de presión y eso a lo mejor va a ser al principio, hasta que se vaya adecuando cierto el sistema. Lo importante es que no se vaya relajando, entonces esto de que tiene que estar como esta ley como operando y cierto y siendo controlada o supervisada por la CMF, de ahí también, pero ya es como a lo mejor para otro podcast aparece también claro, la creación de un comité, ¿cierto? mm, Que va a sí, velar mm, por asesorar a ciertos ministerios, mm, de todo eso está el de Hacienda, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, respecto de cómo ir cumpliendo, ¿cierto? Va a ir apoyando, asesorando, es un rol de comité asesor, ¿ya? Que va a ir apoyando a los distintos ministerios para
poder ayudar a las organizaciones, a las empresas a dar cumplimiento, ¿no? Mm. ¿Y cómo lo ves tú en la práctica, en el mundo en el que tú te rodeas? ¿Cómo fue recibida esta norma? O sea, es súper bienvenida dentro, digamos, del mundo que trabajamos o de las personas, ¿cierto? De las organizaciones y de los líderes y las mujeres líderes también que tienen la convicción que conversábamos al principio, que la diversidad, más allá de que sean mujeres, ¿cierto? Que sean hombres y mujeres, porque la virtuosidad no viene porque ingresan mujeres, la virtuosidad es porque hay hombres y mujeres, porque hay esa diversidad que tú decías al principio, de nuevas miradas, de distintas miradas, de visiones, ¿ya? Entonces, es un gran aporte, un gran avance a los desafíos que se necesita avanzar en esto, ¿ya? Mm. Sí, bueno, ha sido una conversación súper completa. De hecho, siento que nos diste un montón de datos y es importante conocer la mirada desde el mundo eh, empresarial, porque al final, claro, es una norma que les aplica directamente a ellos, pero es súper interesante que desde la empresa se vea como una norma que es beneficiosa. De hecho, a mí me llamaba también mucho la Sí, atención durante la tramitación que además de esta empresa fueron también otras, fueron la Asociación de Directoras de Chile, y todos estaban exacto. veían esta norma precisamente con la misma visión que tú nos das. Como algo muy positivo, como algo muy necesario, incluso que podía ser algo hasta urgente. Eran muy pocos los que tenían una mirada como que esta ley podía ser intervencionista, que podía incluso ser como vulnerar derechos constitucionales, la libertad de contratación, este Sí, discurso constante también del, no, pero es que hay que contratar a los mejores, independientes si sean hombres o mujeres, pero eso también desconoce toda una realidad histórica para atrás en donde a las mujeres lamentablemente nos ha costado mucho más llegar a ciertos espacios, sobre todo a los espacios de poder. De hecho, hace un tiempo atrás salió un estudio, no recuerdo exactamente el nombre, pero que las mujeres tenían muchos más estudios de posgrado que los hombres, porque estaban en sí, una constante tener que estar validándose, validando sus conocimientos, validando sus estudios, porque precisamente les costaba más llegar a los espacios de poder y tenían que estar en una constante validación, a diferencia de los hombres que en su mayoría podían tener casi como solamente el pregrado y ya con eso era muy suficiente para llegar a espacios importantes. Entonces, así eh, es. lamentablemente las mujeres hemos tenido un peso histórico y que se hace difícil y que si no es a través de estas normas, no es un intervencionismo, sino que es una forma de poder integrarnos a estos espacios que siempre nos han sido tan ajenos. Y como tú decías al principio, no es por falta de capacidades, es por falta de oportunidades. Así es. Por eso que también, dentro de lo que tú decías, aquí no se trata de pasar a llevar tus propias normas en términos de Mm, contratar, ¿no es cierto?, de claro. seleccionar a los mejores talentos. Pero los Mm. talentos están en hombres y mujeres. Mm, Entonces, obviamente, esto va a generar también resistencia porque es natural, ¿ya? sí, ¿Por qué? Porque también toca el poder, eh, ¿cierto? sí, Pero no podemos desconocer que en los directorios se toman las decisiones que afectan inversiones, empleos, estrategias que impactan en muchos ámbitos de nuestro país, de nuestra claro, economía. sí, Entonces, eh, hay que tener presente que por muchos años el mercado excluyó sistemáticamente a las mujeres, como tú decías. Entonces mm, es importante generar estas oportunidades. Lamentablemente tenemos que hacerlo con leyes, con normas, ¿cierto? Porque hay una cuestión cultural desde que somos mundos, ¿cierto? Que nos asignaron roles a las mujeres y a los hombres, súper marcados, como que tuviésemos un tatuaje, ¿verdad? mm, Eh,
de lo que hacen o lo que deben hacer las mujeres, lo que deben hacer los hombres. Y eso cuesta romperlo, cuesta borrarlo, porque es una cuestión que veíamos que trasciende incluso las culturas. Entonces, hay que hacer un trabajo que acompañe, ¿cierto? Y que vaya rompiendo esas formas de gestión, esas formas de mirar, esas formas de hacer. Entonces, yo quiero que quede súper claro, Valeria, que esta ley no elimina el mérito. Mm, Yo creo que sí, al revés, amplía el universo del talento y rompe estos círculos cerrados que llevaban años sin cambiar. mm, Entonces, ¿qué va a hacer? Va a permitir esto corregir desigualdades, ampliar el universo del talento, que más mujeres tengan acceso. Entonces, ahora, ¿van a haber críticas? Que van a haber críticas, obviamente, porque siempre que se trata de mover algo, ¿cierto? O que se trata de hacer cambios, sobre todo cuando hay estructuras de poder que están muy consolidadas, genera roces, ¿ya? sí, Entonces, incomodidades. incomodidades. Mm, Entonces, eh, eh, es importante resaltar eso. No se reemplaza el mérito, ni decide tampoco quién se sienta en un directorio. mm, Lo que hace es poner reglas mínimas de equilibrio para abrir mayores espacios que antes estaban cerrados, ¿cierto? Bloqueados. mm, Entonces, no, esto no es un capricho, yo diría que como le llamamos nosotros en la norma o en la generación de acciones para lograr la igualdad de oportunidades, es la generación de una acción positiva o una acción afirmativa que permite corregir desigualdades que han mm. persistido a lo largo de los años, ¿cierto? Y que lamentablemente la autorregulación, cuando empresas dicen, no, yo voy a trabajar, no funciona, ¿ya? Entonces Mm. se requieren estas normativas, estas leyes que apoyan a los sistemas existentes. Me encantó la frase que usaste, que es ampliar el universo del talento, porque creo que precisamente engloba muy bien hacia dónde apunta esta ley y hacia dónde es necesario avanzar, no solamente con esta norma, sino que con todas las otras que digan relación quizás específicamente con el mundo laboral. Me gustó mucho y siento que es una frase muy que engloba perfectamente el tema y bueno, y ya incluso para ya ir cerrando, y agradecerte, Verónica, por tu tiempo, por tu explicación tan detallada, por compartirnos tu experiencia, tu mirada. Fue súper interesante conversar contigo. Y de verdad me gustó mucho esa frase, creo que es muy potente y nos muestra precisamente esto, que no es querer ocupar los espacios porque sí, instalarnos porque sí, sino que es precisamente eso, es ampliar el universo del talento, buscar en espacios en donde no se había buscado, recurrir a otras habilidades, salir, pensar fuera de la caja. Y creo que Así es. este es una norma que sin duda apunta a eso. Y bueno, quiero agradecerte profundamente por tu tiempo. Si es que quieres decir algo para ya finalizar. Sí, yo feliz de haber tenido esta conversación, del trabajo que ustedes hacen y de que me hayan invitado. Em, yo creo que hay que mirar esta ley como una ley que busca el desarrollo, busca un mejor desarrollo, una modernización y también de futuro. Es una ley de futuro, es una ley que nos hace avanzar, que no nos hace, obviamente, quedarnos estancados y retroceder. Mm, Necesitamos de repente un empujoncito. sí, Y yo creo que bienvenida esta ley, que sepamos aplicarla, que las empresas puedan asesorarse quizás también para hacerlo de la mejor manera mm, y que finalmente se vaya produciendo esta convicción natural, sin necesidad a lo mejor de tener que sacar más leyes, eh, imponer más normas, ¿cierto? Pero es mm. un proceso. Así es que bienvenido esta ley. Espero que
funcione como se espera, ¿cierto? Y que finalmente también se pueda medir impacto, que las empresas puedan Eso, finalmente sí. ver resultados, es decir, oye, no, pucha, no forzarlo solamente, sino que decir, oye, esta es mi línea base, tener un indicador, este era el antes, ahora el después. Mm, Y yo veo que hay un efecto para que también otras empresas se vayan contagiando, obviamente, y a lo mejor sin necesidad de ser empresas que reporten a la CMF, puedan también dar ejemplo y ser ejemplo claro, para otras empresas, sí. ¿ya? Si no necesariamente, claro, estamos hablando de empresas importantes, grandes, Mm, que es importante que hagan estos cambios. Pero ¿por mm. qué no? También la invitación está para otras empresas que no reporten, pero que también quieran ser un ejemplo, que quieran ser líderes en esta materia. Así que bienvenidas también a operar bajo esta legislación. Bueno, y ahora viene la parte que nos toca a, por ejemplo, nosotros como observatorio, es que es, bueno, ¿cómo se está aplicando la norma? Esta vigilancia, esta monitoreo, porque también tenemos que ver la efectividad, lo mismo que lo que tú nos dices, así que va a ser súper interesante ver cómo se va desarrollando, quizás ya a comienzos del próximo año hacer una evaluación. Para la cual, por supuesto, probablemente queramos conocer tu opinión, así que te dejo como Súper, amarrada sin quizás problema. con un año de anticipación para, para precisamente ver, pues, Para que veamos empezar, resultados, ver los sería súper resultados. interesante. Sí, Sí, ver los claro. resultados, porque es importante ver cómo van avanzando las normas, ver cómo la efectividad, que hay que pulir también, porque las normas no Exacto. son, de repente muchas veces cuando ya se están en ejecución, vemos así como, chuta, faltó esto, hay que pulir esto, hay que mejorar esto, y eso se ve en la práctica, y eso Así claramente es. vamos a verlo en un par de meses más, y para el cual esperamos poder contar con tu expertise y tu mirada, que ha sido súper interesante, Vero, así que te lo agradezco a la gente que va a escuchar este episodio. Y nada, pues muchas gracias a todos. Gracias, Vero. Ha sido un gusto y espero que nos vean en una próxima oportunidad. Chao, chao. Muchas gracias. Que estés muy bien. Adiós. Chao, chao. Chao, chao.